Del mapa de la policía logramos identificar al agente policial que le causó 3 fracturas de tobillo a Cintia Castellanos el pasado 11 de junio. El hecho sucedió en Avenida de Mayo y San José. Una vez más, pudimos hacerlo gracias al aporte ciudadano de registros. En un momento la policía de la ciudad irrumpe en el medio del flujo de la manifestación, comienza a reprimir, siento que me empujan detrás, caigo sobre una persona, después cae un policía de la ciudad sobre mi pierna. Como resultado de esto tuve una luxofractura de tibia y peroné, tuvieron que hacerme una intervención quirúrgica donde me pusieron 2 placas y 8 o 9 tornillos. Aquí vemos al policía que empieza a perseguir a las corridas a un manifestante. En medio de esta persecución, el agente empuja adrede a varios manifestantes, entre ellos a Cintia, y cae encima de ella. El policía tiene algunas características que nos permite identificarlo. Es notoriamente más robusto y alto que el resto de los efectivos, tiene un parche en su brazo derecho, departamento, cuerpo, operaciones urbanas, y su casco lleva marcas amarillas en ambos lados. No lleva identificación, su identidad es desconocida. En otro registro lo vemos dar órdenes y organizar particularmente a agentes de chaleco celeste para que cierren el cordón y limiten la marcha a una sola calzada. Luego de caer sobre ella, se levanta y se aleja del lugar sin prestarle ningún tipo de ayuda. Cintia queda en el suelo sin poder levantarse. Las personas que estaban en el lugar logran resistir colectivamente. Si bien aún no conocemos el nombre del efectivo, su identificación es inminente. Mi vida cambió por completo, perdí autonomía. El motivo de este video es para que se encuentren a los responsables. No solo me dañaron físicamente, sino que dañaron el derecho a manifestarme. Si tenés registros de la marcha de jubilados del 11 de junio, envíalas a registrocolectivo.mapa@gmail.com. Bueno, el mapa de la policía está integrado por personas autoconvocadas, un colectivo organizado por organizaciones de derechos humanos. Entre ellas está el Estudio Legal y Social CELS, el equipo de investigación política, y es un espacio para hacer denuncias y investigaciones sobre violencia institucional. Estamos en comunicación con Alejo Fraile. Él es integrante del mapa de la policía. ¿Cómo estás, Alejo? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por el Bien, ¿cómo espacio. estás vos? Acá andamos de una semana movida, la verdad. Sí, este es el último informe que nosotros llegamos a conocer del mapa de la policía, donde llegan a identificar al policía que agrede a Cintia Castellanos, ¿no? Pero sabemos que en la semana tuvieron otras intervenciones. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Sí, esta semana, el miércoles y el jueves, declararon en indagatoria el gendarme Guerrero, que fue el que le disparó a Pablo Grillo el 12 de marzo, y el prefecto Martínez, que fue quien le disparó a Jonathan Navarro con 3 minutos de diferencia ese mismo 12 de marzo. Un ojo perdió. Perdió la visión de un ojo, sí. Sí, bueno, Bueno, y ustedes fueron convocados, o sea, ¿fueron convocados por quién? ¿Por el fiscal? ¿Por un tribunal? sí. En ambos casos, el mapa de la policía participó como testigo técnico, aportando los videos de reconstrucción y otros informes de análisis de los materiales y otros informes que decían específicamente cuáles eran los videos y las imágenes que habíamos usado en estos videos con la correspondiente metadata y un hash criptográfico, algo, bueno, un poco técnico, pero que garantiza la veracidad, digamos, de los materiales. Método de arquitectura forense es lo que dice el informe de ustedes, que es lo que utilizan, ¿sí? Explícanos un poquito cómo surge el mapa de la policía, frente a qué necesidades y para cubrir justamente qué. Bueno, el mapa de la policía ya tiene 3 años desde su lanzamiento. Surge como una propuesta que le lleva el equipo de investigación política de la revista Crisis a la diputada Ofelia Fernández, a la legisladora Ofelia Fernández en su momento. El proyecto venía a cubrir un poco lo que representa la violencia policial de la policía de Capital, o sea, de la policía de la ciudad. Al principio trabajábamos más con casos que tenían que ver más con casos aislados y del espacio público, a personas que son las que más sufren la violencia policial, personas racializadas, migrantes, Sí. personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, como todos esos sectores que históricamente son vulnerados por la policía.
pero eso fue como en un comienzo, y a raíz del cambio de gobierno y un poco antes inclusive, ya se empezaba a notar como el aumento de la represión en manifestaciones, y tomando como referencia algunos casos que ya se venían reconstruyendo en otros países de Latinoamérica, empezamos a hacer este tipo de reconstrucciones con imágenes colaborativas, digamos, de manifestantes, de medios, y hacemos estas reconstrucciones. Y en ese contexto, ¿dónde entra el método de arquitectura forense? ¿Qué le piden a las personas que acercan su material? Bueno, lo más importante es que el material sea el archivo original, digamos, el crudo, cuando a veces nos pasan lo mismo con el video del iPhone, que fue la prueba clave del caso de Pablo Grillo. Por ejemplo, primero nos llegó por WhatsApp reenviado y ahí eso pierde calidad, o sea, no es el archivo original, entonces se pide que se envíe como archivo o a través de nuestro formulario de un mail para contar con el material crudo, que además de tener más poder por segundo para hacer el análisis, tiene justamente esta metadata que es para garantizar de Que no esté editado, por ejemplo. Claro, que no esté editado, que el horario coincide con el horario en que sucedió y el dispositivo original en el que se produjo, digamos. Igual, por ejemplo, en el caso de Jonathan Navarro, la prueba central es de un domo de seguridad que la querella pidió y pidió desde la fiscalía, y se entregó un domo de seguridad oficial de ahí del Congreso, Claro. donde se puede ver. Claro, que esos son de la vía pública, y deben estar bajo el eje de la policía de Cava, ¿verdad? Me imagino que será como acá, que el circuito de seguridad, las cámaras de seguridad están bajo el ejido de la policía provincial, por ejemplo. Entonces son... Mira, estas imágenes las aportó la policía aeroportuaria, Claro, la PC. pero no se lo aportan a ustedes, sino que se lo aportan a un fiscal. Claro, sí, fue un pedido. Ustedes trabajan con lo que les acercan quienes van a cubrir las manifestaciones o los mismos manifestantes que registran con sus celulares. Así es el tema, ¿no es cierto? Y lo que vimos en el informe en formato de video, es la reconstrucción de varios materiales. Y eso lo acercan. Claro. Se sincronizan. En el caso de Pablo fue tremendo porque usamos imágenes de la televisión en vivo, imágenes de drones de la tele y de droneros independientes que nos enviaron en el material, imágenes de manifestantes, como es el del iPhone, imágenes de fotoreporteros y fotoreporteras que nos colaboran en el material, la verdad, de una manera muy... como sin pretensiones, sin nada, nos dejan su material a disposición, y además, en el caso de Pablo, también estaban las imágenes de la propia cámara de Pablo, claro. Y los registros que le estaba tomando, que aportó la familia. Sí, sí, sí. Bueno, porque también, ¿no? Dentro de, digamos, de la explicación de qué es lo que es el mapa de la policía, hablan de que son organizaciones autoconvocadas y que se juntan en defensa de la violencia institucional en estos tiempos. Sí, somos una red de cuidados contra la violencia policial específicamente. Antes trabajábamos solo en Cava con la policía de la ciudad, pero a raíz de todo esto estamos trabajando con las fuerzas federales también. Decimos que es una red porque no es que somos una organización, sino que estamos conformados por organizaciones y por personas militantes o independientes, claro, que se suman al proyecto. Claro, que aportan desde su saber y desde su propia militancia en derechos humanos. Sí. Bueno, acá estamos con Fernando Pequeño, que es mi primo aparte. Hola. Bueno, y ambos pertenecemos al Comité de Prevención contra la Tortura y Tratos Cruentos de la provincia de Salta, en realidad en su órgano consultivo. Nosotros, como organismos de derechos humanos, estamos representando a nuestras organizaciones en ese órgano consultivo. Y nos contabas, antes de salir al aire, que ustedes hicieron algunos convenios con comités locales de ustedes. Sí, con el CNPT, que es el nacional, digamos, firmamos un convenio el año pasado para poder hacer monitoreos
como desde la revista Crisis, que es parte fundadora del Mapa de la Policía, un trabajo de monitoreo de las situaciones de detención en Capital Federal, en las comisarías y en las alcaldías, que la verdad es que está en situación de emergencia ya hace mucho por el tema de la sobrepoblación y las condiciones de detención. Mismo hay personas cumpliendo condena dentro de las comisarías, lo cual es ilegal. Y además lo que estuvimos viendo por lo que estuvimos yendo a monitorear, que la mayoría de las personas que están detenidas son personas que están en situación de calle, digo, como que no deberían estar en un contexto de encierro de por sí. Sí, se nota que hay una crisis en general, digamos. Mismo como que nos contaban los mismos policías, y además las condiciones en las que trabajan los policías también dentro de las comisarías es bastante lamentable por lo que estuvimos viendo. Sí. Es una situación crítica. Sí, pasa lo mismo acá. Sí. Bueno, los escuchaba atentamente. Claro, yo entendía que el compañero estaba en Salta, no en Buenos Aires, ahora me doy cuenta. Y yo, claro, obviamente la relación de ustedes es con el Comité Nacional. Nosotros hemos tenido un trato desde el inicio, la conformación de este comité. Y es muy interesante porque democratiza la posibilidad de observar primero la policía, el servicio penitenciario y más recientemente la manifestación del Estado en las fuerzas, en la calle, ¿no? Básicamente. En la última reunión que tuvimos con el comité se trató mucho de cómo, y a partir de ahí estaba también la revista que mencionan con el compañero, ¿cómo se llama el compañero que está enfrente? Mario Santucho. Con Mario, y hizo una explicación magistral del trabajo que venían haciendo ustedes y cómo técnicamente se nutrían. Fernando habla de lo que fue el informe del Comité Nacional. Del Comité Nacional, específicamente, que se junta una vez al año en distintos lugares, entonces todas las provincias que tienen relación con el comité asistimos. En ese sentido, yo recordaba que hace exactamente 20 años, allá por 2005, esta tarea de... Está muy lejos, te digo, ¿no? tan lejos como sea necesario. Digo, 20 años, fíjate vos cómo se va democratizando la estructura de que los ciudadanos y ciudadanas podamos mirar e ingresar a estos lugares del Estado a los que antes no había ingreso. Quiero contarte una anécdota. Ya por 2005 yo transitaba por la Secretaría de Derechos Humanos del Estado acá en Salta y tenía contacto frecuente con el secretario de Derechos Humanos que andaba con lentes oscuros y yo no sabía bien si era como un policía salido del ejército o era un secretario de Derechos Humanos, pero sí, bueno. Se mimetizaba con... Se mimetizaba. No sé si porque le gustaba o por lo que fuera, pero sí. Él sí podía entrar discrecionalmente a investigar. Guillén. Yo no dije ese nombre, Bueno, yo no lo sé, pero sí, es un compañero que tiene un lado muy positivo, bueno, y otros no muy muy generoso con lo de compañero. Bueno. Sí. No nos metamos en disquisiciones. Bueno, pero a lo que voy es que hoy, antes solamente podía entrar el secretario de Derechos Humanos y discrecionalmente 2 o 3 que él ponía. Hoy existe una estructura que está ligada al Comité para la Prevención de la Tortura, respaldada por una ley y que además se fue modificando a lo largo de los años. Porque primero esa estructura era con gente y funcionarios ad honorem, o sea que les dejaban el resto lo que quedaba y no les interesaba confrontar con quienes le proveían ese sueldo, que eran los propios funcionarios contra los quienes hay que avanzar para democratizar esto. Hoy esa estructura tiene directores que son pagos, que son en lo posible independientes, pues son instituciones autárquicas y que no trabajan con el resto de tiempo de lo que les queda, sino que tienen educación exclusiva. Y además las ONGs, como el caso de nosotros, pueden nutrir de información a todo eso. Falta en Salta avanzar al grado que ustedes tienen ahí en Buenos Aires, que ojalá pudiéramos lograrlos, de poder articular y que haya tantas grupos. Voluntades. Tantas voluntades, pero además que haya grupos de ciudadanos organizados que pudieran enviar información y este tipo de cosas para reforzar la mirada del poder ciudadano ahí. Porque entiendo que la construcción de la democracia y de la seguridad democrática pasa por el acceso de gente como nosotros, común y corriente, que está interesada en articular. Les quiero contar una cosa más. Es muy reticente la policía de Salta, siempre lo fue, pero en este esquema ligado, digamos, al poder nacional, mucho más, y creen que la información que maneja es únicamente de ellos, de la policía, y que el trabajo técnico de un policía o el saber técnico es solamente la fuerza, o sea, no tienen un criterio de visualizar democráticamente este tipo de cosas. Es lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, Alejo, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el trabajo del mapa?
Bueno, mira, en relación a estas dos declaraciones que se hicieron esta semana, hay que destacar que pertenecen a dos fuerzas diferentes. Uno es un prefecto de la prefectura y el otro es un gendarme, pero tiene el mismo abogado, un abogado que tiene una trayectoria, la verdad, bastante llamativa en los casos en los que trabajó. Y bueno, estas personas se declararon inocentes, pero no respondieron a ninguna pregunta. Y tampoco presentaron ninguna prueba. Pero lograron ser identificadas. Sí, ninguna de las dos personas dijo que no había sido la persona que disparó, sino justamente dicen que dispararon correctamente. O sea, ya es un avance porque están efectivamente identificadas. Ahora, lo que nos interesa a nosotros y a nosotras como colectivo es también, porque, a ver, estas personas son los autores materiales de los disparos, pero ejecutan una orden claramente porque cometen un hecho ilegal y actúan de una manera ilegal en un tiempo simultáneo con 2 o 3 minutos de diferencia en un mismo lugar, comandados por un comando unificado, en palabras de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y las personas que terminan pagando las consecuencias de estas órdenes claramente que se manifiestan son los mismos efectivos, sin contar ni siquiera de que, por ejemplo, el arma con el que le disparan a Pablo Grillo estaba prohibida su uso en manifestaciones desde el caso de Fuente Alba, que es asesinado con este tipo de arma, y estaba prohibido desde 2011, y ahora se habilita a través del protocolo antipiquete de Bullrich, que todavía está en la justicia para definirse si es anticonstitucional o no, y mientras que se debate la justicia esto, ya tenemos varias víctimas que les arruinaron la vida. Entonces, está más que clara la responsabilidad de la ministra, pero los juicios van hacia el último eslabón de la cadena. Claro, sí, a quién ejecutó la orden, nada más. Eso nos queda clarísimo, siempre sucede. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de intervención con violencias institucionales en contexto de encierro, o sea, de gente que está privada de su libertad? Sí, yo no estoy muy con el tema de las investigaciones específicas y las denuncias porque soy el programador y el realizador audiovisual, pero sí, la verdad, tuvimos varios casos que venimos siguiendo y viendo. Los monitorean también de otra forma, me imagino, porque no tienen una documentación visual como la que tienen en el contexto de una manifestación o algo callejero. Sí, pero igual tengamos en cuenta que ya se presentaron habeas corpus colectivos para lo que son las comisarías de Capital, y por lo que estuvimos viendo, o sea, las condiciones de detención son terribles. Hay algunos que no tienen ni siquiera lugar para recibir visitas, no tienen agua caliente para bañarse. Sí. La verdad que las condiciones son espeluznantes. Sí, acá el comité, y a lo mejor Fernando me puede ayudar con esto y tiene un poco más de conocimiento, se están registrando las muertes en contexto de encierro, ¿no? Que es ¿cómo se llama? En realidad es un proyecto, se registra, pero se registra con criterios diferentes y distintas instituciones, ¿no? Entonces lo que se está intentando hacer es generar un registro común, homologado por alguna institución del Estado, que posiblemente va a ser la Corte de Justicia de Salta, donde se pueda unificar toda esa información, pero además generarla con un criterio que sea efectivo para lo que se necesita en casos de la defensa, ¿no? Y de la acusación también. Claro, porque se registran muchas muertes en contextos de encierro y figuran, muchas veces como suicidio o como otras causas, y no se termina de esclarecer, ¿viste? Entonces, y a nosotros nos conmovió mucho un caso que ocurrió ahora el lunes 15, que faltando un día para que se inicie el debate oral y público, se suicidó el principal imputado de una causa, ¿no? Javier Saavedra, que estaba privado de libertad esperando su juicio y que estaba siendo investigado por el asesinato por un femicidio. Pero bueno, hay muchas dudas con respecto a todo esto y bueno, cómo abordarlo, ¿no? Y a ver si ustedes tienen una estrategia que nos compartan. Y la verdad es que, o sea, es complejo, sobre todo el tema de la situación de encierro, porque, o sea, no hay manera quizás como de investigar o de poder visualizar un hecho como se da en las situaciones de manifestaciones o en estos hechos que relevamos, que
que tienen que ver con el espacio público, en mejores maneras, digamos, de conseguir material de prueba, etcétera. Yo creo que, o sea, las estrategias que se estuvieron haciendo en Cava, entiendo que es esto que les digo del habeas corpus colectivo, pero no realmente. O sea, en los casos que estuvimos siguiendo nosotros y nosotras, desde el mapa de la policía, es muy difícil acceder a cierta información. acceder a cierta información. Yo creo que hay algo de la visibilidad y del debate público que se hace muy difícil. Digo, es muy difícil poder posicionar estas temáticas porque nada, es una temática muy compleja y la verdad que a las personas es muy difícil llegarles como para que... No son permeables a esto. A esa problemática, pero o sea, yo pienso, por ejemplo, en un caso, cuando fueron las represiones en Jujuy, a cargo del gobierno de Morales, a mí me tocó ir a viajar a Jujuy a registrar y había un chico que había sido detenido en la manifestación, lo torturaron, lo golpearon y terminó en silla de ruedas. Y fuimos a la salida de la comisaría a esperar a pasar la noche a ver hasta que lo liberen, y lo llevan en silla de ruedas hasta la puerta y lo obligan a pararse y salí caminando cuando, o sea, claramente no podía caminar, y ahí la familia lo alzó a UPA y se lo llevó. Digo, en ese caso me parece que darle visibilidad Claro. a esos casos. La negación total de que él entró caminando y se fue en silla de ruedas. Sí. Pero no sé, yo creo que la visibilidad y el trabajo en redes y eso puede ayudar a posicionar algo en la opinión pública y darle vuelo. Mismo lo de Pablo Grillo, quizás si no hubiésemos hecho la reconstrucción y todo, y no se hubiese viralizado el video, hubiese quedado en el discurso oficial del gobierno nacional, que decía es un militante, estuvo detenido, no sabemos quién fue. Y por poco cabeció la bala. Sí. Me gustaría consultarte cómo vos desde la sociedad civil y desde esta institución en la que vos trabajás o colaborás, has tenido la oportunidad de mirar la estructura del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Digo, te pregunto esto como situándote como porteño, porque cuando yo voy desde Salta y desde el norte y miro cómo funcionan estas instituciones nacionales y así, siempre me queda el sentimiento de que es poco todavía, ¿no? De que nosotros estamos muy lejos de ese centro donde tienen toda un cúmulo de herramientas, de cosas, y que ustedes están mucho más cerca entre sí. Y yo digo, pucha, ¿cuándo será que tengamos un país federal de verdad? Te quería preguntar eso, ¿cómo lo ves vos? Si es que has conocido, bueno, has tenido oportunidad de conocer Jujuy, si es que has conocido Salta, ¿y qué te pasa a vos cuando desde tu percepción de derechos humanos, de preocupación por todos estos temas que compartimos, vos recorres Argentina cuando salís de ese centro terrible que es Buenos Aires? Bueno, primero, yo no soy porteño, soy de conurbano. Ah, bien. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, siempre quieren del otro lado aclarar con eso. preguntás, Para nosotros pero- es igual, desde acá. Desde acá se ve igual, te digo, ¿eh? Sí, articulamos y ya existe el mapa de la policía de La Plata hace bastante ya, más de un año, y el mapa de la policía de Córdoba ya está, es un hecho que va a salir, pero bueno, o sea, nosotros articulamos y ponemos a disposición las herramientas de los colectivos que quieran justamente llevar Sumarse. la propuesta a los diferentes territorios. Así que si ahí quieren organizarse y hacer un mapa de la policía Salta, están más que Espectacular. bienvenida. Sí, yo no te lo pregunté, Alejo, pero vos, ¿de qué organización sos parte? Aparte del mapa de la policía, que es una red. Sí, yo estaba en el despacho de Ofelia Fernández en su momento cuando sale el proyecto, y ahora soy parte del despacho de Vicky Freire. Que también está dentro del esquema, ¿verdad? Claro, la que continuó, digamos, con la colaboración de lo que es el mapa, pero además participo en el equipo de investigación política de la revista Crisis con otros proyectos. Uh-huh. Eso es como mi rol. Igual yo vengo más del lado audiovisual, como conocí a Ofelia a través de bandas, porque yo hago visuales, trabajo con folclore, así también conocí medio todo el país, porque laburé que tengo que trabajar en una área, mirá, como que vengo de bueno. de De otro palo venís vos. Sí. Bueno. Bueno, qué lindo. La verdad que muchas gracias por tu respuesta.
Bueno, y bueno, ojalá tampoco, te tengamos acá, podemos organizar un pero, taller. perdón, mi prima ya te está mangueando y pidiendo un montón de cosas, pero no te dejó responder la última parte de la pregunta, que es ¿qué sentís vos cuando salís desde ahí al norte? Si alguna sensación que te deja. Mira, yo viví en Santiago del Estero 6 meses. La verdad, pienso que en relación a lo que es la violencia policial, es un poco más complejo por el tema de la falta de anonimato, ¿no? Que puede llegar a haber en las provincias. Digo, hay algo del hormiguero, que es Capital Federal, que permite, si bien ya un poco los policías ya conocen los rostros de los manifestantes y los manifestantes ya conocemos un poco los rostros de la policía, creo que eso es mucho más notorio, no solo en las provincias, sino también en los barrios populares, por ejemplo, que nos cuesta mucho más recibir denuncias de violencia porque la gente sabe que el policía los conoce Claro, y sí. quiénes son. Entonces creo que puede llegar a ser un poco más compleja la situación de la seguridad en relación a Claro, de poder denunciar organizarse. estos abusos, porque bueno, son más fácilmente visibilizados. Así es, la seguridad siempre, la posibilidad de hacer justicia y de la seguridad siempre va a pasar por alguien que se anime a romper el esquema, ¿no? Por esa valentía. Por suerte hay muchas personas que son valientes, así como vos con el trabajo que haces. Es una grande, Ofelia. La verdad que una envidia el ámbito en el que te moves. Yo la vi jurar en la Cámara de Diputados, me emocionó muchísimo. Desde acá, desde el norte, en medio del monte, y necesitaríamos un montón de Ofelias en la Cámara de Diputados. Si tenés oportunidad, mandarle un abrazo grande de nuestra parte acá, desde Salta. Bueno, muchas gracias Alejo por tu tiempo. Ya te vamos a contactar y vamos a seguir mangueándote a ver si o por el folclore o por los derechos humanos te llegas a Salta. Dale, de una. Dale, bueno, dale, un abrazo. Un Abrazo grande. grande y muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao.